Entonces, en esta ocasión, para inaugurar este día de actividades, el tema de este conversatorio es cambio climático en la macrozona austral, los efectos sobre la criósfera. Y aquí me quiero detener primero en macrozona austral. La macrozona austral, desde la formación del Ministerio de Ciencias, se divide en 5 macrozonas, y una de estas macrozonas es la macrozona austral, y que contiene a la región de Aysén y la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y algo bastante particular es que esta macrozona representa 1/3 del territorio nacional, ¿ya? Para recordar. Y parte de este conversatorio dice cambio climático en la macrozona austral, los efectos sobre la criósfera. Entonces, el día de hoy, y la idea de este conversatorio es hablar sobre cómo el cambio climático, ¿ya? Y los efectos que tiene, afecta la criósfera. ¿Y qué es la criósfera? La criósfera es el componente congelado del planeta. Y nosotros sabemos que en nuestras regiones, en la región de Aysén y Magallanes, tenemos campos de hielo, glaciares, hay glaciares y que son parte de la criósfera, ¿cierto? Hay lagos que se congelan, y este hielo congelado sobre los lagos también es parte de la criósfera. Hay ríos o bordes de río que se congelan, hay suelos que se congelan, y todo esto forma parte de este componente que es la criósfera. Pero también sabemos, otra particularidad, es que estamos muy cerca de Antártica. Y Antártica tiene un casquete polar, que es hielo, ¿cierto? Glaciar, sobre un continente, y que también es parte de la criósfera, y es un componente muy importante de la criósfera. ¿Ya? Y aquí me quiero detener ¿cierto? Tenemos cambio climático en la macrozona austral, y los efectos sobre la criósfera, y el día de hoy nuestros distintos invitadas y invitados nos van a contar acerca de cómo impacta el cambio climático a la criósfera, y el tema de las actividades de ambas regiones y de la macrozona son el tema Antártica y campos de hielo sur y norte. ¿Y por qué? Porque la criósfera impacta directamente a los humanos, ¿ya? ¿En qué sentido? Uno, nos afecta porque al derretirse esta agua que está congelada, ¿cierto? Sobre todo de glaciares sobre los continentes, aumenta el nivel del mar. Entonces, afecta directamente a la humanidad. El segundo punto es que en Antártica, ¿cierto?, se forman aguas profundas que permiten que la energía se distribuya en el planeta, ¿ya? Así que ahí va el segundo factor de por qué este componente, representado por Antártica, afecta directamente a la humanidad. Y el tercero es porque tiene un control sobre el clima debido al albedo. Entonces, estos distintos componentes y cómo afecta van a ser parte de este conversatorio, así que los invito a todas y todos a escuchar atentos y a hacer muchas preguntas, porque es parte de este Festival de la Ciencia, ¿cierto? La curiosidad. Tenemos observaciones, nos van a presentar conocimiento e información, pero lo más importante es que hagamos todas las preguntas que podamos para entender, pero también para ayudar en la comprensión y quizás en nuevas ideas de nuevas investigaciones. Así que todos bienvenidos y a participar de este conversatorio. El día de hoy nos acompaña Francisca Baum, geógrafa y glacióloga del Laboratorio de Glaciología de la Universidad Austral de Chile. También estamos junto a Fernando Iglesias, biólogo y coordinador del Round River Conservation Studies Latinoamérica. Asimismo, estamos muy felices de contar con la participación de Paola Araya, geógrafa y colaboradora de la Fundación Glaciares Chilenos y tesista del Magíster en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y para cerrar este grupo de excelentes expositores, contamos también con la participación de Juan Carlos Aravena, doctor en Ciencias Ambientales y director del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes.
Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy y que podamos conversar y conocer más acerca de estos asombrosos ecosistemas, con una mirada situada en el contexto actual, conociendo los efectos que el cambio climático está provocando en estos paisajes únicos. Antes de dar paso a las exposiciones, invitamos a quienes nos estén acompañando por Zoom y por nuestras redes sociales a dejar sus preguntas, saludos y comentarios en el chat. Al finalizar las presentaciones, los leeremos. Para iniciar nuestra conversación, comenzamos con Francisca Baum. Francisca es geógrafa, investigadora del Laboratorio de Glaciología de Valdivia, cofundadora de Tambo Austral Consultores y cuenta con 20 años de experiencia en estudios de glaciares de los Andes chilenos de las regiones del semiárido, centro y sur del país. Los intereses de estudio de Francisca son las variaciones en el pasado reciente y la dinámica actual de glaciares, y estos en relación a riesgos naturales asociados al cambio climático, volcanismo activo e interacciones del hielo con cuerpos de agua. Francisca Baum también es corredactora de la Estrategia Nacional de Glaciares de Chile, colaboradora científica de la hoja de ruta para el Programa de Investigación Científica de Excelencia para los Andes Centrales de la Fundación Encuentros del Futuro, fue integrante de la mesa del Comité Regional de Cambio Climático Los Ríos y fue la primera científica chilena en llegar al Polo Sur. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Francisca. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Celeste, por esa linda presentación, a la organización de Explora, Aysén, Magallanes, por invitarnos, y es agradable encontrarme con algunos viejos conocidos por ahí y conocer a otras personas nuevas. Vamos a compartir pantalla. De acuerdo. Quisiera confirmar, ¿se ve bien la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Voy a saltarme esto porque Celeste ya me presentó muy bien. Y bueno, yo quisiera partir brevemente este conversatorio y mi presentación, que será muy breve para que no nos pasemos en los tiempos, y tratando de entregar algunas líneas para conversar sobre el tema que nos convoca, mostrando algunos datos interesantes. Una encuesta reveladora que se reveló hace muy poquitito. Frontiers Media hizo una encuesta bien interesante hace unos meses atrás en la que yo participé, y que tuvo una convocatoria muy alta de la comunidad científica internacional, donde se consultaba a personas como yo y como muchos de los que estamos acá, cómo habían sentido los efectos de la pandemia del COVID-19, y por lo tanto quisiera compartirlo con ustedes porque creo que es un buen contexto para iniciar esta conversación. Y fíjense ustedes que da unos datos bien interesantes y que a mí me dieron optimismo. La gran mayoría de los científicos está trabajando como nunca, tal vez. Todos reconocemos que esta es una situación muy especial, muy particular, nunca nos habíamos visto enfrentados a esto, pero la comunidad científica sigue trabajando de un modo distinto, por supuesto, porque no lo habíamos hecho antes, y pese a que hay ciertas disrupciones, tal vez en Chile en particular, eso es lo interesante, que en países como Chile se percibe que hay un impacto más fuerte por condiciones de nuestro país, tal vez, porque no se sintió un apoyo más fuerte a la comunidad científica, pero la comunidad sigue trabajando y la comunidad científica quiere contribuir con diferentes tareas, más que nunca en estos tiempos de pandemia. Hay, por supuesto, una preocupación sobre lo que viene en el futuro, pero que se sigue trabajando, y pese a que hay una natural presión sobre los investigadores y científicos de las ciencias de la vida, fíjense ustedes que el cambio climático es una de las cosas que más se nombra en esta encuesta. Es decir, que el cambio climático continúa en la preocupación,
en la línea de debate y en la línea de investigación de los investigadores, y así que por lo tanto es una situación en la que todos nos vemos enfrentados y con mucho optimismo esta comunidad científica dice sigamos para adelante, todos tenemos situaciones distintas, yo soy mamá, trabajo, compartimos tareas, tratamos de compatibilizar con nuestras actividades de familia, deportes y estamos todos en lo mismo, así que seguir para adelante. Dicho eso, yo quisiera plantear qué fue lo que me motivó a mí a estudiar glaciares. Voy a hacer una historia muy breve, plasmado en las imágenes que ustedes van a ver acá animadas. Y vamos a ponerle en modo presentación. Perdón. Entonces, la criósfera, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué estudiar los glaciares? Y lo voy a hablar desde la perspectiva particular de mí. Yo soy geógrafa, entonces me resultó muy natural interesarme por los glaciares en una época, estamos hablando de hace 20 años atrás, donde había muy pocos investigadores nacionales, ojo, que se dedicaban al estudio de esta disciplina, que cultivaban esta disciplina. Sin embargo, esta disciplina fue creciendo, la glaciología fue creciendo, y producto de eso, de la mano de investigadores europeos, japoneses, la glaciología en nuestro país fue avanzando muchísimo. Y hoy hay un número muy importante de investigadores del país que están dedicados a estudiar los glaciares. Así que yo me alegro de que eso haya pasado. Cuando yo era estudiante de posgrado eso no era tan así, digamos, éramos unos pocos investigadores, y yo la verdad que tuve la fortuna de interactuar con muchos de estos investigadores que estaban haciendo glaciología en Chile, y hoy tenemos un cúmulo de conocimientos que a lo largo de todos estos años que nos hacen decir con mucho orgullo que conocemos mucho de los glaciares de nuestro país, muchísimo más que lo que se sabía hace 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la macrozona austral? Es muy importante, básicamente en la macrozona austral es donde se concentra la mayor masa de hielo temperado del hemisferio sur, en los campos de hielo patagónicos norte, sur, la cordillera Darwin también, y podemos sintetizar en esta imagen lo que representa estos campos de hielo. Naturalmente que son la masa de hielo más grande, estamos hablando de 13.000, 14.000 kilómetros cuadrados, espesores de hielo hasta 1.500 metros en algunos casos, con una topografía incluso por debajo del nivel del mar. Los volúmenes de hielo, la verdad, es que no han sido a plenitud determinados, pero estamos hablando de varios miles de kilómetros cúbicos de hielo almacenados en esta zona, en esta región del mundo. Y una característica muy fundamental, muy importante, es que estos campos de hielo tienen glaciares que tienen una característica muy particular, que es la condición de frentes desprendentes, es decir, glaciares que experimentan calving, que vacían témpanos, sea en fiordos o en lagos. Y ellos son fundamentales para, como elementos del mundo que contribuyen de forma muy significativa al aumento del nivel global del mar, puesto que los balances de masa son negativos en esta región. Entonces hay una serie de factores acá que son muy importantes. Una gran masa de hielo, grandes masas de hielo, condición de frente desprendente o calving de estos glaciares, balances de masa negativo y contribución al aumento del nivel del mar en forma desproporcionadamente alta en relación a otras regiones glaciares del mundo. ¿Qué es lo que sucede en esta región? Naturalmente que nosotros al tiro podemos imaginar, podemos tener la noción de que en los campos de hielo, hay un impacto muy fuerte del cambio climático en estas regiones, y eso es así, por supuesto. Acá yo he querido poner una estadística muy simple y que muestra que efectivamente en esta zona se ha perdido una parte importante del volumen de hielo que está almacenado. Se han hecho numerosos estudios y desde mediados del siglo XX en adelante la pérdida se acerca prácticamente a los 2.000 kilómetros cuadrados de pérdida de hielo. Y yo no me voy a detener en estadística climática, naturalmente que hay estudios y hay la comunidad científica dedicada a la climatología, naturalmente que ha podido mostrar muy bien cuáles han sido las tendencias climáticas en esta región.
Naturalmente que hay un aumento de las temperaturas y algunos cambios importantes en las precipitaciones, y eso ha tenido impactos en estos campos de hielo. Pongo ahí como ejemplo simplemente algunas de las cosas que a mí me parecen más interesantes, con algunas anomalías climáticas que se han producido en años recientes y que entonces tendencias de largo plazo interactúan con anomalías que son de corto plazo, y eso están produciendo cambios importantes en estas masas de hielo. Pero las respuestas de los glaciares en esta región son bastante contrastadas, fíjense ustedes. Vamos a correr el video entonces ahora, por favor. En el caso de lo que estamos viendo acá, por ejemplo, esto es muy interesante porque es un glaciar que ha retrocedido, glaciar O'Higgins, que vacía témpanos en un lago, en el lago homónimo, el lago O'Higgins San Martín, que ha mostrado un retroceso, el mayor retroceso histórico, uno de los mayores retrocesos históricos en la región de la Patagonia. Y se ha demostrado que efectivamente hay un vínculo con las tendencias en las temperaturas, pero también hay un aspecto muy importante que es la profundidad del agua donde vacía témpanos, donde hace calving este glaciar. Entonces ahí hay un vínculo. Lo que quiero decir es que hay un vínculo, no solamente es el factor, las temperaturas de la superficie, de la atmósfera la que está afectando, sino que también hay otras condiciones dentro, condiciones hidrográficas que hacen que los glaciares respondan de una manera más exacerbada a estos cambios climáticos. En el caso del glaciar O'Higgins que tenemos acá, que espero se esté viendo el video bien, se ve precisamente un registro que es un registro de unos pocos años, donde vemos cómo el glaciar durante un periodo muy corto de tiempo y muy reciente, en el año 2017 y 2019, experimentó un retroceso muy, muy fuerte, que no era explicable sencillamente por condiciones climáticas de la región. Y por supuesto que entonces se busca tratar de entender qué es lo que sucede con este glaciar. Y efectivamente lo que sucede en ese caso es que el glaciar vacía témpanos en una zona muy profunda del lago, y por lo tanto pierde sustentabilidad, y de esa manera pierde un volumen de hielo muy importante en un periodo muy corto de tiempo, que es muy difícil asociarlo, vincularlo directamente a un cambio en el clima. Y en el caso, y acá podríamos tener la tendencia opuesta. Tenemos el glaciar Pío XI, que contrario a todo lo que sucede con sus glaciares vecinos, avanza, ha experimentado un avance frontal muy importante. Es un glaciar que tiene dos frentes, y uno de sus frentes es el frente sur, que ha experimentado con ciertas oscilaciones a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ciertos pulsos de avance muy claros, rompiendo todo lo que ha sucedido alrededor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un macro contexto en la zona austral de retrocesos de glaciares y adelgazamientos, pero las respuestas son muy contrastadas entre unos casos y otros. Finalmente, con estos pocos ejemplos, yo les dejo esta pregunta, y es: ¿qué esperamos de la investigación en las ciencias de la Tierra luego de superada la pandemia? Yo tengo algunas ideas. A mí me gustaría que la ciencia, una vez que superemos este problema mundial, es que fuera una ciencia que aprendiera de los errores, que se basara en datos y también en modelos, pero con grandes precisiones, y tal vez que incluya dentro del desarrollo de la ciencia a la ciudadanía. Es decir, que tengamos la capacidad de desarrollar una ciencia ciudadana, donde no solamente la comunidad científica es la que colecta y analiza los datos, sino que también es el resto de la sociedad la que puede contribuir para poder tener, digamos,
un panorama, digamos, una ciencia que avanza y que involucra a todos los que estamos interesados en comprender el cambio climático, los impactos que tiene eso en la criosfera, y a mí me parece que los glaciares, progresivamente un recurso natural que es atesorado cada vez más por todos, no solamente por los glaciólogos o científicos interesados en los glaciares, sino que por toda la sociedad en su conjunto. Y por qué no la ciudadanía que contribuya a generar datos para contribuir a nuestra comprensión de estos fenómenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisca, por tu exposición también, que nos permite comenzar a adentrarnos, ¿no?, en la macrozona austral y específicamente ver qué está sucediendo con la criosfera y específicamente respecto al retroceso de los glaciares, comprendiendo estas respuestas contrastadas. Entonces, muchísimas gracias. Yo les recuerdo que pueden dejar sus preguntas para Francisca en el chat y las leeremos al finalizar todas las exposiciones. Ahora damos paso a la presentación de Fernando Iglesias. Fernando Iglesias es científico de la conservación con 15 años de experiencia en el manejo y gestión de áreas protegidas. Su trabajo actualmente tiene énfasis en las dimensiones humanas de la conservación de la naturaleza. Fernando fue gestor y el primer administrador del Parque Andino Juncal, y su trabajo ayudó a convertir este parque, ubicado en el Valle de la Concagua, en la quinta región, en una área protegida, designado sitio de importancia internacional por la Convención Ramsar. Actualmente, Fernando es director ejecutivo de la Fundación Conservación Andina y coordinador para América Latina de Round River Conservation Studies. Ahora dejo con ustedes a Fernando Iglesias. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, Celeste. Qué buena presentación. No, me ahorraste como 3 diapositivas. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto estamos en este Festival de la Ciencia. Así que tenemos que celebrar, ¿no? Y qué bueno que sea así, compartiendo con colegas y personas interesadas. Vamos a saltarnos la presentación, porque ya está hecha. Quería un poco comenzar con un contexto. La presentación magistral de Francisca avanzó bastante en este contexto, pero quería recordar que finalmente este campo de hielo sur, o los campos de hielo sur, la criosfera, al sur de América, son también las reminiscencias de lo que fue alguna vez el gran campo de hielo patagónico durante la última era glaciar. Es un laboratorio natural de incalculable valor. Son estas montañas, además, el refugio de especies de inmenso valor, no solamente su valor escénico, sino también especies como el huemul, que encuentra acá su refugio, la población más importante a nivel mundial, pero también de culturas milenarias, como la cultura cahuéscar, culturas nómades que han navegado durante 6.000 años o más sus fiordos, y que están aquí, están vivas en este campo de hielo, o en torno al campo de hielo. Entonces, si bien vamos a hablar de la criosfera, también a mí, como único representante del mundo vivo, me toca hablar de la diversidad biológica, de la diversidad cultural, y cómo está afectando también el cambio climático a estos componentes del sistema. Quería contarles además que el campo de hielo sur y norte concentran las áreas protegidas más icónicas de Sudamérica, tal como el Parque Nacional Torres del Paine en Argentina, o el Parque Nacional Los Glaciares, en Chile, y el Parque Nacional Los Glaciares en Argentina. No solo eso, sino también los parques nacionales más grandes de Chile, el Parque Nacional de O'Higgins, que vemos esa gran masa verde, hay casi 4.5 millones de hectáreas, y el Parque Nacional Laguna San Rafael. Recientemente se ha nombrado la zona de influencia el Parque Nacional Cahuéscar, sumando casi 10 millones de hectáreas, lo que lo convierte en el área con protección oficial, en el área más grande de Sudamérica con protección oficial. Nos pidieron hablar aquí sobre nuestra historia, ¿no?, en torno a este campo de hielo. Yo voy a decir que llegué por una suerte tremenda que tengo y el destino, que me trajo para acá, y fue muy joven, a los 17, 18 años, y fue cuando viajé al Parque Nacional Los Glaciares en Argentina como escalador, como montañista, y estuve 3 años haciendo expediciones. Me tocó visitar campo de hielo un par de veces para
adentrarme en estas montañas graníticas preciosas que se ven ahí al fondo. Y claro, persiguiendo sueños de andinista y escalador. Sin embargo, luego, siguiendo estudios de pregrado y posgrado en el ámbito de la conservación de la naturaleza, específicamente en la biología de la conservación, y especializándome en el manejo y gestión de áreas protegidas y la conservación comunitaria, me permitió volver el año 2012 para comenzar la operación de la organización Round River Conservation Studies en Chile. Es una organización internacional abocada a la conservación a escala paisaje con las comunidades. Acá en Chile estamos trabajando, apoyando a municipios, a comunidades y al Estado de Chile con organismos como CONAF, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Bienacionales, en levantar información científica y monitorear la diversidad biológica de estos rincones importantes, remotos, pero también muy desconocidos. Y en eso nos hemos pasado. Y quería contarles en esta breve presentación un poco lo que han nuestras líneas de investigación y los resultados que hemos tenido hasta ahora. Como les contaba, el huemul, este ciervo tan emblemático, tan carismático de nuestro país, encuentra en el campo de Hielo Sur su refugio a nivel mundial. La mayor población de huemules en el mundo está en Campo de Hielo Sur. Sabemos muy poquito y hemos estado recorriendo una serie de lugares donde no había información actual, realizando transectos y utilizando diversos métodos directos e indirectos para recolectar información de este ciervo. En las fotos de abajo vemos una fotografía, vemos un dron, vemos una cámara trampa y también buscamos fecas para determinar la abundancia relativa y el estado de salud de estas poblaciones. Afortunadamente, después de un arduo trabajo, hemos logrado identificar las áreas con mayor concentración de huemules. Esta información permite que la entregamos a CONAF, al Ministerio de Agricultura, permite al Estado de Chile tomar decisiones mejor informadas respecto a la conservación de esta especie y asimismo nos permite monitorear la trayectoria de las poblaciones. La mayor, sin duda, está en Glaciar Bernardo, pero también otras muy importantes en la cuenca del río Pascua y luego un poco más al sur también. Junto con el huemul también estamos investigando sobre otros taxones, otros componentes de la diversidad biológica, y nos ha permitido este trabajo documentar más de 70 especies de aves, 9 especies de anfibios y 150 de plantas en Campo Hielo Sur. Este trabajo de los transectos nos ha permitido también recabar información tal de que estamos a puertas de publicar la primera guía botánica del Parque Nacional Bernardo Higgins, con ilustraciones preciosas que han hecho un par de ilustradores botánicos. Abajo vemos el calafate, ¿cierto? Pero también hemos documentado especies de las cuales no se tenía registro, entonces nos sentimos muy contentos de poder no solamente aportar al conocimiento, sino también aportar a la conservación de estas especies. Así también, en el ámbito del cambio climático, que nos convoca hoy día en esta reunión, contarles que hemos estado aprovechando levantar información respecto a cómo ha impactado el cambio climático a especies de vegetación, en particular si se repite el patrón del hemisferio norte, donde especies de altura están desapareciendo y especies de baja altura están subiendo cada vez más su gradiente altitudinal. Vemos arriba el ciprés, que es una especie de tierra baja común, y el ñirre, que tiene una especie de zonas más altas en la Patagonia. Esta información, esperamos, permita entender cómo también el cambio climático está afectando a las especies en torno a estos glaciares. Y respecto a los glaciares, comenzamos un fotomonitoreo para documentar su retroceso. Este es el glaciar Bernardo, que les hablaba de los huemules hace un rato. Nos dimos cuenta con este fotomonitoreo que el cambio, que la dinámica es dramática, ¿no? En 3 años, 4 años vemos cambios dramáticos, y eso nos ha motivado, nos ha empujado también a seguir adelante con otras formas de entender esta dinámica. Tal es el caso de la alianza que hemos hecho con el Centro de Cambio Climático de la Universidad de Maine y CONAF para instalar cámaras de monitoreo de glaciares en la zona de fiordos para entender la dinámica de las mareas, ¿no? En el derretimiento
glaciar. Asimismo, tomar muestras físicas, químicas y biológicas y entender cómo interactúan estos sistemas con el proceso glaciar. Quería, además, la tercera y última cosa que les voy a contar es sobre el trabajo que estamos haciendo con las comunidades, que es quizás lo más interesante. Comunidades que viven en torno a este campo hielo tan grande, sin embargo que ninguno de ellos o muy pocos lo conocen. Hemos tenido la suerte de desarrollar en el 2018-2019 las primeras expediciones educativas a los glaciares más importantes de Campo Hielo Sur. En la derecha están las mujeres de Puerto Den, en el contexto de una expedición educativa sobre el cambio climático, glaciología y biodiversidad de Campo Hielo Sur. Y también con las escuelas, al centro Jochito de la Escuela Miguel Montesinos, también de Puerto Den, mostrando sus orcas en torno a su isla. Finalmente la documentación del impacto del uso humano de esta área, de estos parques nacionales, a través de su gente, de quienes, como el caso de este cholguero que navegó toda su vida en torno a los fiordos de Campo Hielo Sur, y que realmente se muestra el Campo Hielo o Patagonia fuera de Chile como un área inhóspita. Sin embargo, la historia humana es importante. Y estamos intentando también recabar información sobre las dinámicas de uso y las percepciones comunitarias, no solamente sobre la conservación, sino también sobre aspectos como el cambio climático y la biodiversidad. Yo quería compartirles un video, si me queda el tiempo, me parece que tengo un poquito de tiempo, moderadora, para mostrar un video sobre la expresión educativa, pero antes quería dejar esta pregunta. ¿Creen ustedes que el Parque Nacional Bernardo Higgins debiera explotarse turísticamente? Ya que Francisca dio su respuesta también, voy a dar la mía. Yo creo que es información que causarle impacto. Ya vemos el destino que han tenido parques como Torres del Paine, que lamentablemente no están nada bien. Sí, yo aprovecharía este laboratorio natural, este tesoro, de cuidarlo bien, de dejarlo, ojalá, tal como lo encontramos para las próximas generaciones. Entonces quería dejar este video por acá y con eso me despido agradeciéndoles por su atención y agradeciendo a la organización del proyecto Par Explora de Aysén y Magallanes. Vamos a hacer un tema con el audio acá. Parece que no estamos viendo el video. No sé si... Fernando, ¿nos escuchas? Al parecer, estamos con un tema de audio, parece. Lo que podemos hacer es, podemos dejar el video para el final para resolver esos problemas técnicos y después retomamos. Si logramos resolverlos, después retomamos con Fernando. ¿Te parece, Fernando? Parece que no nos escucha. Así que, bueno, vamos a continuar y mientras resolvemos eso, agradecemos a Fernando también por dar a conocer la criósfera desde la diversidad biológica y también cultural, y cómo las percepciones de las personas también son importantes para entender cómo el cambio climático está afectando a estos ecosistemas. Así que muchísimas gracias, Fernando. Ahora damos la palabra a Paola Araya. Paola es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile. Como tesista, trabaja en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, desplegando instrumentos que monitoreen nieve y miden causales en algunas cuencas en la zona central del país.
Los intereses de investigación de Paola partieron en su pregrado en Geografía UC, participando en un proyecto de investigación sobre la reconstrucción de la historia glacial del área del Monte San Lorenzo en la región de Aysén. En Alaska, ha colaborado con investigaciones relacionadas con la reconstrucción de la temperatura y precipitación sobre el campo de hielo de Juneau. Paula aboga por la visibilización de la contribución de las mujeres en glaciología y es activa participando en iniciativas y proyectos que buscan erradicar la discriminación de género y el abuso sexual en ciencias. Muchas gracias, Paola. Bienvenida. Muchas gracias a usted. Se escucha, ¿no? Se escucha muy bien. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Yo creo que este es como una de mis primeras grandes presentaciones con tanto público. Ojalá que les pueda gustar mi charla y pueda compartir cosas de lo que sé sobre criósfera. Voy a empezar compartiendo. Un minuto. A ver. Justamente se toma un tiempo esto. Ok. Quisiera confirmar que están viendo mi pantalla correcta. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Paola Araya, como ya saben, me presentó perfectamente Celeste. Voy a para la próxima. Yo hace muy poco me incorporé a la Fundación Glaciares Chilenos. Es una fundación sin fines de lucro que trabaja en la preservación y protección de los glaciares ubicados en el territorio nacional a través del desarrollo de investigación científica, visibilización de contenido y creación de programas educativos. Hay 3 líneas de trabajo principales y aquí están las redes sociales. Al final de mi presentación, si tienen interés de visitar el sitio web y las redes sociales, están cordialmente invitados. Muy brevemente, quería dejar súper claro que el paso para convertirse en científica o de científico puede ser bastante accidentado, no tiene que ser lineal, puede ser súper caótico y esa fue mi historia. Yo nací en los 80 y muy chica decidí que quería ser científica, así que digamos que no me costó mucho decidirme a la hora de salir del liceo, pero mis motivaciones en el camino fueron cambiando también y mis intereses. Y bueno, les cuento, yo soy de Santiago, donde yo nací. Ahí, como pueden observar, yo vivía al lado del Parque O'Higgins, un lugar muy urbano, no había montañas. O sea, puedo ver las montañas, la cordillera acá y algunos glaciares a lo lejos, pero poco de cultura de montaña, de trekking, no supe mucho de eso hasta varios años después. Mis papás tampoco tenían mucha idea de ciencia, así que realmente me sentía como un bicho raro queriendo estudiar ciencia. Pueden ver que yo era una niña de 5 años que no tiene cara de querer ser glacióloga ni científica, y bueno, y así pasó los años. O sea, uno no puede descubrir que detrás de esa persona hay un potencial científico, una potencial investigadora. Y bueno, yo también pensaba que ser científico era como ser un poco como Emmett Brown, genio y un poco loco, y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Será así? Bueno, esos son estereotipos en ciencia que están súper hoy en día como ya fuera, porque sabemos que la científica y los científicos hacen un montón de cosas, no tienen que ser como Emmett Brown. Así que parte de mi tema de infancia y durante la adolescencia fue encontrar con quién me identificase. Y no tenía muy claro quiénes eran glaciólogas. Parece por lo que por lo que escuchábamos de Francisca, no habían glaciólogas chilenas. Y yo, la verdad, quería en ese minuto ser física, astrónoma. Me gustaba mucho el espacio. Aquí tengo algunas películas y heroínas que de alguna forma me inspiraron. Caso de Alien, el caso de Contacto, el caso de esa paleontóloga en Jurassic Park. Así que mis modelos a seguir eran muy de cine, muy de película, incluso muy gringos, pero también tenía ahí una persona, por ejemplo a María Teresa Ruiz, que ha sido Premio Nacional de Ciencias, también estaba ahí en mi corazón, pero no sabía mucho, no había mucha información sobre mujeres en las ciencias.
Así que después de darme este tremendo camino entre estudiar física, después literatura inglesa y terminar en geografía, que fue finalmente la carrera en la que yo me terminé sintiendo mucho más cómoda, fue porque se ajustaba efectivamente a los gustos que quería llevar a cabo en ese minuto. Y como pueden ver en la fotografía, aquí tengo lugares glaciados en otros planetas. Así que yo me interesé por la glaciología porque me gustaba el espacio, me gustaban otros planetas, y porque resulta que había hielo en otros planetas, solo que no era hielo de agua, era hielo de nitrógeno, hielo de dióxido de carbono, o sea, 1.000.000 de nuevas glaciologías que se podrían inventar. Y tuve la suerte de que en mi camino hubo 2 personas que me ayudaron a seguir mis intereses, incluso si ese objetivo no lo podía cumplir ahora ya, pero me apoyaron y me dieron una oportunidad. Y ese caso fue mi mentor, mi profesor de pregrado, que con él pude tener oportunidad de hacer investigación, Esteban Sagredo, y mi role model, por así decirlo, que era una científica que después conocí, ella viene a Chile a trabajar en análogos de Marte, ella trabaja para la NASA y es una excelente persona. Así que a partir de esas oportunidades, yo pude concretar muchas experiencias, no grandes experiencias. Yo me imagino que hay gente en Chile que tiene mucha más experiencia en glaciología. Yo solo estoy empezando, pero he tenido el privilegio de visitar algunos lugares que nunca hubiera esperado visitar. Y acá aparece, por ejemplo, en color en algunos lugares que he estado. Acá estoy en la región metropolitana, la Laguna Piquenes, esto es una cueva de hielo en el Glaciar Universidad. Acá estamos haciendo datación de cosmogénicos cerca del Monte San Lorenzo. Y acá estoy con SEASA, trabajando con métodos geofísicos para estudiar glaciares rocosos. Y bueno, tuve la oportunidad también de visitar alguna vez Nueva York a propósito de esa oportunidad que tuve de trabajar con este profesor en mi pregrado. Y salgo con una bata blanca porque trabajaba en un laboratorio, pero también tuve la oportunidad de vivir en Alaska 2 meses en un campo de hielo y fue la cosa que me voló la cabeza. Fue impresionante, divertido, y lo más hermoso fue haber encontrado gente que disfrutaba tanto como uno de la camaradería. Bueno, y mi participación en la investigación científica, como les contaba, tuvo inicios con el tema del paleoclima o de la reconstrucción de estos ambientes en el pasado. Como pueden observar aquí abajo, tengo una imagen donde muestra la evolución de la historia, o sea, de la temperatura media a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta. Y como pueden observar, aquí puede ser engañoso, pero aquí va disminuyendo la temperatura. Pero eso es lo que nos da una idea a esta curva, es de que el clima o su temperatura como tal nunca ha sido constante, ha variado de una forma muy loca, por así decirlo, a lo largo de los periodos y de los eones. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajé en San Lorenzo hace unos años atrás, solamente estuve en este pedacito de la historia geológica tratando de saber qué era. Y bueno, acá más o menos en la ubicación está entre medio de los campos de hielo norte y campos de hielo sur, este macizo granítico. Yo no estaba sobre el Monte San Lorenzo, estaba en unos valles aledaños que están por ahí. Y lo que le quería mostrar es que este era el valle, y una de las cosas más impresionantes fue tratar de observar la dimensión de las geoformas que habían en este lugar. Y ese fue mi primer acercamiento a lo que se llama la geomorfología glaciar, es tratar de estudiar las formas de la superficie, del modelado que hay en el paisaje, y entender cómo esto fue labrado por el paso de los glaciares. Y entonces yo les muestro aquí con una flecha, pero en realidad es esto lo que pasaba. Y lo pueden observar acá, porque los glaciares son estáticos. Aquí esto es un time-lapse, una especie de animación, donde podemos observar cómo el glaciar, durante tiempo que se va grabando en un mismo lugar, va avanzando. Este mismo mecanismo es lo que ocurrió en esta zona de acá, hace mucho tiempo, hace miles de años atrás, y dejó algo que nosotros conocemos como morrenas. Y esas morrenas
nos dan la clave para entender qué pasó en el pasado, si los glaciares llegaban hasta esa zona, cómo eran las condiciones climáticas en ese minuto. Así que podíamos hacer ese tipo de inferencias. Pero yo menciono a veces datación cosmogénica y me quedan mirando, ¿qué es eso? Suena como algo cósmico, ojalá, pero tiene relación. Y no me voy a entretener mucho en los detalles, pero es una técnica relativamente nueva. Antes se usaba mucho radiocarbono, pero los cosmogénicos nos permiten justamente utilizar rocas, que en este caso son ricas en granito, muestras de ellas, para poder advertir cuál es la edad mínima, es decir, cuál es nuestra primera idea mínima de hace cuánto tiempo atrás ese glaciar dejó ese promontorio que observábamos anteriormente en la imagen. Y bueno, tenemos que hacer una serie de descripciones, hay que usar taladros, hay que sacar la roca, describirla, hay que molerla, limpiarla con diferentes métodos hasta finalmente en un tubito de ensayo obtenemos un poco de algo que se llama berilio 10, que es lo que nosotros necesitamos para poder saber hace cuánto tiempo el glaciar dejó esa roca que estamos estudiando en ese minuto. Bueno, y lo que yo les quiero conversar ahora con un poco más de distensión es cómo estos efectos del cambio climático, cómo de lo macro, del paleoclima, de muy gran escala, me empecé a sentir más interesada en lo que es de las últimas décadas. Y esto es súper interesante porque lo que ven acá a la izquierda es un pequeño diagrama muy simple sobre cómo es la atmósfera. La atmósfera, nosotros sabemos, nosotros vivimos en la troposfera, es la parte más baja, es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos más interesantes. Y más o menos son 10 kilómetros hasta casi 12 kilómetros de altura. Esa es como la dimensión para que vean. Y lo interesante acá es que se ve una imagen a la derecha un poco rara, pero son salidas de proyecciones de modelos muy, muy pesados que son usualmente procesados en supercomputadoras. Lo interesante de esto es que, bueno, acá aparecen 4 salidas que son muy parecidas, que en el centro se ven colores muy colorados, muy cálidos. Esos son colores que representan calentamiento. Pero esta zona, además, nos muestra también un eje. Aquí hay un eje que nos muestra polos y aquí el Ecuador. O sea, aquí están los trópicos, en los centros. Y además aquí tenemos altura. Eso quiere decir que observamos imágenes que nos muestran un calentamiento en los trópicos y en la troposfera alta. ¿Qué tiene de importante esto? Es que ese fenómeno, es decir, el hecho de que vayamos echando cada vez más y entregándole más concentraciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en los trópicos se produce este efecto invernadero que al final genera un desbalance térmico, que al final también nos afecta a nosotros en la zona más austral, por así decirlo. Uno piensa que, bueno, si les pasa a ellos no nos pasa a nosotros, pero la verdad es que el clima trabaja de esta forma, retroalimentándose en cadenas. Lo que les quería mostrar es que a partir de ese cambio se produce un paralelo. Aquí tenemos una condición histórica, o sea, una condición que lo que pasaba antes de que empezara a ocurrir esta gran liberación de concentraciones de gases de efecto invernadero. Y acá lo que podemos observar es que cuando ocurre en las últimas 4 décadas, tenemos una aceleración de los vientos del oeste. Los vientos del oeste son súper importantes para la Patagonia, para campos de hielo, particularmente por el hecho de que traen un montón de precipitación y que generan precipitación también orográfica. Lo otro también es que aquí ocurre una suerte de bloqueo de muchas altas presiones, lo que va a generar también problemas para que frentes puedan llegar y Patagonia empieza a calentarse, en promedio en algunos casos, hay veranos más cálidos que otros, y podría también afectar a la criósfera. Disculpe, solo por un tema de tiempo, no sé si podemos... Muchas gracias, disculpa. Sí, no te preocupes. ¿Dejo de compartir yo?
No, puedes continuar tu idea. Es ya, solamente para avisar que nos queda poquito tiempo. ya, muchas gracias. Dale, Bueno, no. y acá lo que yo les comentaba, campos de hielo patagónicos, tienen ese tema en este minuto. Llevan 4 décadas donde hay un cierto calentamiento atmosférico, pero también la precipitación no tiene un patrón tan claro en muchos sectores donde podamos decir, ah, bueno, está empezando a escasear aquí o está empezando a aumentar acá. Y uno de los grandes problemas que nos enfrentamos la gente que quiere entender qué es lo que la relación entre clima y los glaciares de esa zona es que no hay muchas estaciones meteorológicas que estén funcionando y operando. Entonces no tenemos datos y tenemos que confiar muchas veces en muchos modelos y estimaciones que si bien son buenas como alternativa, no es suficiente. Y les quería comentar que dado este fenómeno que les comenté, de cadena, de retroalimentación, en Antártica también tenemos otro efecto que puede ser el viento FEN. Y el viento FEN es un viento que justamente, muy simple, voy a hablar solo del mecanismo más conocido, es un viento que se encuentra con una barrera, logra ascender, si tiene un poco de humedad, va a lograr precipitar, se va a saturar, va a condensar, pero cuando pase la barrera, va a aumentar la presión, se va a comprimir y va a generar situaciones de ambientes más cálidos. Y eso afecta tremendamente a la península antártica, particularmente al Larsen A, B y C, que son plataformas continentales que se creen que pueden ir rompiéndose mucho más. Ya hemos tenido esos casos, los hemos visto en las noticias, y eso sería tremendo, porque también representan un almacenamiento de agua no menor. Y finalmente, quiero invitarla a conversar sobre la siguiente pregunta. ¿Pueden ser considerados los glaciares como íconos del cambio climático si en la macrozona austral también encontramos algunos glaciares que no están retrocediendo como lo hacen la mayoría de los glaciares que siguen una tendencia global? Y esto sirve justo a corolario de lo que mencionaba Francisca. Hay glaciares que tienen distintas respuestas. Entonces, esto es una de las cosas que yo les quería dejar para reflexionar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Lamentablemente por el poco tiempo no podemos continuar, pero también durante la sección de preguntas sería interesante poder retomar las temáticas de tu excelente presentación. Así que te agradecemos también por compartir con nosotros tu camino en la ciencia y tu investigación, contándonos cómo llegaste también al mundo de la glaciología y que nos muestres la realidad de las ciencias, también desmitificando los estereotipos que existen en torno a esta y los caminos que no son siempre lineales, sino más bien zigzaguianos, y mostrarnos tus modelos y tu investigación. Así que te agradecemos muchísimo. Y les recuerdo que a través del chat nos pueden ir dejando comentarios, reflexiones, saludos, y también nos pueden contar desde dónde nos están viendo el día de hoy. Así que eso queda el chat disponible. Ahora, para finalizar las presentaciones del conversatorio, invitamos a Juan Carlos Aravena. El doctor Aravena es académico de la Universidad de Magallanes y director del Centro de Investigación Gaia Antártica de la misma universidad. El profesor Aravena es licenciado y magíster en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Western Ontario, Canadá. Juan Carlos Aravena cuenta con una experiencia en la dirección de proyectos de alcance regional, nacional e internacional. Es representante de la Universidad de Magallanes en la Mesa Regional de Cambio Climático y miembro del Panel Nacional del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Sus intereses en investigación incluyen las ciencias antárticas y subantárticas y la reconstrucción paleoambiental de la variabilidad climática regional. A continuación, le doy la palabra al doctor Aravena. Bienvenido. Muchas gracias, Celeste. Voy a empezar al tiro a compartir la pantalla con ustedes. Bueno, están pasando las... ¿Aló, Celeste? Sí, estamos viendo su presentación. Ya, lo que no me está resultando es que avance.
Tal vez Con espacio. podría, a ver, ahí en modo presentación, Veamos. ahí se podrá. Eso, perfecto. Ya. Ese soy yo. Un poco de historia, en realidad soy un biólogo. Yo soy de formación biólogo, de mi pregrado, concentrado en los bosques, como se ve en la primera fotografía acá, y que con el tiempo he ido variando hacia las ciencias de la Tierra, en realidad. Soy un traidor a la biología y me he estado moviendo a cosas que tienen que ver más con ciencias de la Tierra. Pero mi interés partió en los bosques, de los bosques a los anillos de los árboles, y los anillos a los árboles creciendo sobre morrenas, como se explicaba en las presentaciones anteriores, me moví entonces hacia los glaciares. Y por eso que he estado trabajando en estos ambientes que nos convocan hoy día. Y también las morrenas, más que el hielo, a mí lo que me interesan son las morrenas. Yo soy un periglaciólogo, no me subo mucho al hielo, y me interesa esto. Algo que me facilitó mucho la presentación de Paola es haber explicado este método de fechado cosmogénico al que voy a hacer referencia y no voy a tener que explicarlo. Pero básicamente es utilizar estos fenómenos de transporte de bloques erráticos depositados sobre estas formaciones o depósitos glaciares que son las morrenas y que nos permiten saber dónde estuvieron los glaciares en el pasado. Y una vez retirados, entonces también tenemos la posibilidad de trabajar con los árboles que colonizan estas morrenas. Entonces, en ese escenario, hemos estado con varios colegas cazando estos personajes, los bloques erráticos, en posiciones muy, muy curiosas. Aquí, de nuevo, en un sitio que Paola también conoció, en el glaciar Cayuqueo, cerca de donde estuvimos también con Francisca, en los entornos del Monte San Lorenzo. Aquí tenemos a uno de los colegas indicando uno de los bloques y algunos de estos bloques en los que estuvo trabajando Paola también. Entonces, cazando estos erráticos, la idea es poder reconstruir estos procesos. Aquí una descripción de lo que habría sido los avances glaciares sobre la zona del Estrecho de Magallanes, estas grandes masas de hielo que vinieron de las cordilleras andinas hacia los valles, hacia el este, y formaron estos grandes lóbulos. Y dejaron sus huellas, aquí en rojo, con material geológico que corresponde. Esos son los que en algunos casos son tan espectaculares como este. Este es uno de los erráticos de Darwin, como son conocidos en la zona de Bahía Inútil, en Tierra del Fuego. Ahí tienen como referencia a un colega británico. Y podemos estudiar y trabajar en lugares tan impresionantes como este. Monte San Lorenzo, que ya fue mencionado un par de veces, el Fitzroy y el Monte Sarmiento, del norte a sur. Esos son los sitios en que he estado trabajando en los últimos proyectos Fondesit, tratando de develar esta historia antigua, esta historia de dónde estuvieron los glaciares en el pasado. ¿Ok? Y con esa información, aquí, por ejemplo, en el glaciar del Valle Torre, en el Fitzroy, en la zona del Fitzroy, pudimos entonces, trabajando con colegas ya mencionados como Esteban Sagredo y otros, reconstruir estas posiciones pasadas que nos intrigan. Aquí pueden ver ustedes el resultado de algunas de esas determinaciones. A partir de los últimos casi 20.000 años atrás, hemos podido fechar
estas distintas posiciones del glaciar en el pasado, 13.000 años casi 10.000, 6.000, 5.000, y el método que describió Paola, el de fechado cosmogénico, nos ha permitido en los últimos años incluso llegar a posiciones o a fechas de donde estuvieron los glaciares del orden de los últimos cientos de años, lo que es muy bueno en términos de refinar esta cronología. Entonces, aquí hay una historia contada que la ciencia nos permite reconstruir. Entonces, mi trabajo ha estado partiendo de tierra, pero aquí ustedes pueden entender por qué, por lo apasionante que es descubrir esto, ver reconstruir estas historias. Ahora, como esta macrozona nos permite movernos desde Aysén hasta Magallanes y la Antártica, les quiero también contar algunas otras cosas que he estado haciendo en la Antártica, que están relacionadas con lo que estoy hablando ahora, por esta inquietud de qué está pasando a nivel de la macrozona con el cambio climático. Lo anterior, la historia de largo plazo, está también liderada o manejada o conducida por esta inquietud de saber cómo funciona el clima en un contexto de largo plazo, para entender qué nos está pasando ahora y qué nos podría seguir pasando en el futuro. En ese sentido, también hemos estado persiguiendo el cambio de los ambientes en la Antártica. Aquí les muestro un área de estudio que es la península de Fildes, en la zona de las islas Shetland del Sur, en particular en la isla Rey Jorge, en donde tenemos estos modelos de estudios. Aquí al fondo ustedes pueden ver la zona glaciada que es de la isla Rey Jorge, y aledaña a la península de Fildes está la isla Adley, que es una isla que ahora está completamente descubierta de hielo. Pero esta isla sabemos que estuvo cubierta de hielo hace unos pocos miles de años atrás. Y aquí tenemos la cronología, también utilizando métodos de las ciencias de la Tierra, la cronología de la cubierta de hielo de esta superficie. Y podemos ver que las costas de islas pequeñas como esta, o islas grandes como la isla Rey Jorge, han estado en evolución, han estado en movimiento, y ese era el hielo que tuvieron en el pasado. Entonces, si uno se baja en la costa actual, uno puede caminar hacia el interior y es en realidad una caminata hacia el pasado, recorriendo lo que fueron las playas en el pasado, desde el presente hasta posiciones que tuvo la costa hace más de 7.000 años atrás. Y eso es un excelente modelo para estudiar los ecosistemas que están repoblando estas zonas descubiertas de hielo. En la actualidad encontramos situaciones como esta, carpetas de líquenes y musgos en las zonas de las costas más antiguas. Esta es la costa de hace 7.000 años. ¿Y cuál es nuestro objeto de estudio? Así como en la Patagonia yo he estado preocupado de los erráticos y de los árboles, de los anillos de crecimiento. Bueno, acá nos hemos concentrado en estas comunidades de líquenes y ecosistemas. También hemos estado investigando el efecto del aporte de nutrientes de las colonias de pingüinos, aprovechando la disponibilidad de estas colonias, y finalmente para estudiar cuál es el efecto o cuál es el trabajo que hacen estos personajes, las cianobacterias, muy importantes para el desarrollo de los ecosistemas antárticos recientemente liberados de hielo. Para hacer más extremo esta historia, nos movimos detrás de estos mismos líquenes hacia la Antártica profunda. Tuvimos la oportunidad de visitar el glaciar Unión a los 80 grados de latitud sur, y ahí también en estas condiciones de logísticas, digamos,
Ustedes pueden ver aquí la cantidad de luz que tuvimos en los meses de noviembre y diciembre de un par de años atrás, en donde teníamos estas condiciones lumínicas todo el año, todo el día, las 24 horas. Era una situación bastante atípica y muy extraña. Pero fue una oportunidad muy, muy interesante para, de nuevo, así como en la Patagonia andábamos cazando erráticos, aquí andábamos detrás de los líquenes. ¿Habrán líquenes en esta zona? ¿Habrán permanecido aquí durante las edades glaciares o están colonizando? Y eso hicimos. Estuvimos recorriendo las zonas descubiertas de hielo en estas latitudes y, sorpresa, encontramos entre las grietas de las rocas algunos organismos de este tipo, el tipo liquénico, que crecen en estos ecosistemas. Y pudimos entonces hacer nuestra investigación en los últimos años. Y retomando el tema de la historia y de la reconstrucción de la dinámica glacial, les dejo esta pregunta. ¿Qué aporta el mirar los fenómenos de cambio global actual en el contexto de largo plazo, como hacemos los paleoecólogos, para que lo discutamos? Eso es. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos, también por ayudarnos a seguir en la pista a los glaciares, ¿no? A través de la caza de erráticos, y también por acercarnos a los bosques, los ecosistemas antárticos y glaciares como una parte fundamental de la memoria del planeta, y así descubrir cómo han cambiado los glaciares y los territorios a través del tiempo. Agradecemos a las y los expositores por sus fascinantes presentaciones. A partir de estas podemos comenzar a reflexionar sobre el rol ecosistémico fundamental que cumplen los glaciares y la criósfera desde diversas perspectivas. Para cerrar este bloque de presentaciones, dejo con ustedes a la Ceremi doctora Pamela Santibáñez. Y entonces, antes de la sección de preguntas, agradecer a todos los monitores y a todas las personas encargadas del PAR que han hecho posible esta presentación, de los distintos investigadores, ¿cierto?, de ciencias de la criósfera, de este componente congelado de la macrozona austral. Y creo que alguno de los mensajes es que necesitamos conocer el pasado, ¿cierto?, para hacer las proyecciones del futuro y las predicciones. Y sobre todo ante esta crisis climática, que así como la crisis sanitaria actual nos ha hecho ver lo importante y relevante de la ciencia, y también cuáles son los mecanismos de la ciencia, cómo es el método científico, lo que se demora en desarrollar una vacuna. La crisis sanitaria nos ha enseñado bastantes cosas, ¿cierto? Ahora hablamos sobre virus, sobre PCR, sobre aerosoles, estamos hablando sobre las distintas fases de una vacuna, pero estamos también en una crisis climática que tiene otro paso, ¿cierto? Y aquí todos los investigadores nos mostraron en qué están ellos y cómo están obteniendo información para lograr entender lo que nos va a pasar. En muchos casos ya tenemos ideas de qué es lo que nos va a ocurrir en el futuro debido a esta crisis climática, pero la idea es que estemos todos informados, ¿cierto? Aquí vemos que todos los investigadores han generado conocimiento y conocimiento de nuestra macrozona, de las regiones de Aysén y Magallanes. Así que dejo a Celeste para que comience la sección de preguntas, y con la idea para todos ustedes hacer preguntas, informarse, porque el conocimiento es de todos, y eso busca este festival. Exactamente, muchísimas gracias, Ceremi. Y antes de pasar a la sección de preguntas, les recuerdo que estamos compartiendo el enlace en la encuesta de percepción, así que les agradecemos muchísimo que lo puedan ir contestando. Ahora dejamos un espacio abierto para preguntas y comentarios de quienes nos están acompañando por Zoom, Facebook y también por YouTube.
Comenzando por Zoom, ya tenemos varias preguntas. Primeramente para Francisca. Francisco nos pregunta, ¿qué elementos sería vital colocar en la nueva Constitución para la protección de la criósfera en Chile? Muchas gracias. Sí, había visto la pregunta, así que es el momento. Bueno, todos sabemos que hay un proyecto de ley que tiene 15 años o tal vez, bueno, que se ha reestructurado muchas veces, de una ley de protección de glaciares. Ahora estamos en una fase en que vamos a tener una nueva constitución, y la verdad es que antes de buscar, por ejemplo, si por la vía legislativa buscamos proteger los glaciares, primero esa ley debe procurar concretarse. Tenemos ese proyecto en que se ha buscado proteger los glaciares y también el ambiente periglacial. Pero a mí lo que me provoca un poco de temor es que no se ha definido claramente qué es el ambiente periglacial. Recordemos que en el caso de la macrozona en la que estamos nosotros trabajando, que es lo que convoca este conversatorio, la zona periglacial básicamente podríamos considerar que es toda la macrorregión de cordillera a mar. Si queremos prohibir actividades en toda la macrorregión actual, bueno, ¿cuál es el estilo de desarrollo que queremos? ¿Queremos proteger los glaciares? ¿Queremos que no se realice ninguna actividad productiva en toda esa zona? ¿Qué es lo que va a pasar con las repercusiones socioeconómicas de una ley de ese tipo si es que llegara en el contexto de que se aprobara? Entonces, yo creo que primero, desde el punto de vista legislativo, es necesario concretar las definiciones que hagan que esa ley realmente sea una ley realista, donde se busque un equilibrio entre el desarrollo, la protección de los glaciares y el desarrollo económico sustentable con respeto al medio ambiente. Ahora, eso por un lado, pero desde el punto de vista ciudadano, a mí lo que me llama la atención es que siempre estamos hablando sobre una ley. Yo lo había mencionado en mi presentación, que pareciera que estamos todos preocupados de los glaciares, que parece que es un patrimonio que ahora todos atesoramos. Pero también, por un lado, muy pocas veces nos preguntamos cuál es la responsabilidad ciudadana, por ejemplo, con respecto al aumento de la temperatura. ¿Cuál es nuestra responsabilidad respecto a las emisiones y qué hacen aumentar la temperatura y que aumente el derretimiento de los glaciares? Entonces, yo diría que son esas dos cosas. Primero, concretar los aspectos teóricos que sustentan la ley del glaciar en el caso de que se apruebe, y lo segundo es que busquemos nuestra propia responsabilidad, no solo la colectiva, sino que la individual, respecto a las emisiones de gases invernadero y el aumento de las temperaturas que provocan el derretimiento de los glaciares. Perfecto, muchísimas gracias, Francisca. También quedamos con Francisca porque hay otra pregunta. Franco nos pregunta, ¿cuál es el impacto que ha tenido la glaciología en la comprensión de la biodiversidad asociado a estos ambientes? Bueno, yo creo que es más para un biólogo, pero definitivamente el conocer las fluctuaciones de los glaciares y la dinámica de los glaciares, tanto en tiempos recientes como en el pasado, es fundamental. Está directamente vinculado con lo que es el ambiente aledaño a los glaciares. Por lo tanto, hay un vínculo muy importante entre el desarrollo de la glaciología y el desarrollo del conocimiento glaciológico en las zonas periglaciales. Así que fundamentalmente, en la medida que conocemos los glaciares en esas zonas, podemos entender también cuál es el impacto en los ecosistemas. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, saber sobre el desarrollo de los fenómenos GLOF, nos ha permitido comprender cuáles son los impactos hidrológicos y los impactos medioambientales que tienen esos fenómenos, que son de origen puramente glaciológico y que han debido estudiarse con más ahínco en las últimas décadas, porque se han producido fenómenos muy frecuentes en las últimas décadas, y eso nos ha permitido comprender cuáles son los impactos en el área aledaña. Así que definitivamente, y por supuesto las comunidades ecológicas que están adosadas o muy cercanas a glaciares, así que ha tenido un impacto positivo la glaciología en ese conocimiento. Y tomando un poco lo que menciona Francisca, tal vez Juan Carlos también nos podría
colaborar un poco con esa respuesta, si pudiera, sobre cuál es el impacto que ha tenido la glaciología en la comprensión de la biodiversidad asociada a estos ambientes. Ciertamente, pensando en el ambiente periglacial que yo mencionaba, en el que me estaba moviendo, y las comunidades, los ecosistemas responden también a las variaciones de los glaciares. La vegetación y la fauna con más razón, ¿no es cierto? Escuchábamos la presentación de Fernando respecto a los huemules y lo asociados que están a los ambientes periglaciales. Y ciertamente un retroceso de glaciares, lo más probable es que haya facilitado también un mayor tránsito de estas poblaciones. Por lo tanto, sí, los ecosistemas están muy en fase con lo que pasa con estos cuerpos de hielo. La vegetación se mueve hacia arriba y hacia abajo también, siguiendo estos vaivenes. Perfecto, muchísimas gracias. También desde Zoom, Javier tiene una pregunta para Fernando. Nos pregunta, ¿es natural el oscurecimiento de los glaciares? ¿Y cuál es el impacto de este oscurecimiento? Y en ese sentido, ¿sería una solución modificar el albedo artificialmente? Sí, pero carísimo. Acá en Pueblo Sur, imagínate. Bueno, el oscurecimiento de glaciares, estamos con preguntas cruzadas, esto le quedaría mucho mejor a un glaciólogo. Entiendo el polvo en suspensión para algunos sistemas, genera estos que son más populares en Chile central, glaciares de roca o semicubiertos. Son glaciares que tienen componente de detritos, que parecen más oscuros o sedimento. Y claro, en la medida que el hielo se fusiona con la tierra o la roca, los detritos, se va oscureciendo el glaciar. Pero nuevamente, esto es una pregunta para una glacióloga, una de las glaciólogas que están acá, más que para mí. Yo quería aportar en la otra pregunta más bien. Antes, tal vez de pasar a la otra pregunta, si alguien nos quiere compartir también desde su perspectiva, en referencia a lo que menciona Fernando, desde la glaciología, Paola tal vez. O sea, obviamente me imagino que el material particulado sobre la superficie de los glaciares genera algún tipo de afectación al albedo, y ese es el caso de lo que él hablaba, Fernando. Me imagino que era con los glaciares cubiertos, ¿cierto? Debris covered glaciers, algo así. La verdad, no soy experta porque hay poca investigación en Chile. Hace un tiempo atrás, yo tengo una compañera en el magíster de geofísica que ella va a estar estudiando un poco el impacto de la criósfera, no recuerdo si en la zona sur, con cierto material particulado, pero con cierto diámetro, la verdad. Así que dependiendo del diámetro, me imagino que la afectación puede ser mayor o no. Entiendo que hay algunos investigadores que están desarrollando proyectos en relación con el black carbon o el carbono negro que le dicen, o yin, sobre los glaciares. Yo hace un tiempo atrás tuve conocimiento de que hay una empresa que se encarga también de hacer estas como sábanas sobre glaciares. Tengo preocupaciones al respecto, sobre el manejo de la basura, por ejemplo, técnica, científica. Hay gente que no tiene mucho conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, efectivamente, la experiencia ha mostrado que hay cambios, que la zona en que tú tapas los glaciares con sábana, efectivamente, la sábana logra generar como una capa de albedo importante, pero sobre un glaciar existen un montón de situaciones bastante extremas meteorológicamente hablando. Hay fuertes vientos, a veces hay lluvia y ráfagas. Entonces, todo ese problema es que se lleva consigo todo lo que tú le estás colocando como esta sábana. ¿Y dónde va a caer? A los mismos caudales que lleva el glaciar. Entonces, es un problema. Sí,
Sí, muchas gracias. Fernando, no sé si quieres continuar con la otra parte de la pregunta que habías quedado, que querías responder. Sí, muchas gracias. Más bien complementar, porque todas las respuestas han sido muy buenas este conversatorio. El rol de la glaciología en entender la biodiversidad o la diversidad biológica, aspectos biológicos, ¿no? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Hay una cosa bien interesante respecto a sistemas dinámicos que están en un retroceso muy rápido, pero nos permite entender cómo están los ecosistemas colonizando estos espacios de glaciados, ¿no? Entender un poco la sucesión ecológica desde espacios que estaban cubiertos de hielo hasta los líquenes que van colonizando primero y luego las hierbas y luego los árboles. Entonces, entender la glaciología y el patrón de retroceso, estudiar, por ejemplo, las morrenas que comentaba Paola, ¿cierto? Nos permite entender la dinámica de colonización de estos sistemas y también proyectar cómo va a ser el cambio en la medida que los glaciares retrocedan. También otro aspecto interesante que mezcla ambas disciplinas es el estudio en los nunatak. Nunatak son islas rocosas en medio de los glaciares. Resulta que justamente en estos nunatak hay especies de líquenes, para Juan Carlos esto, de líquenes que están en Campo Hielo Sur. O sea, digamos que es prácticamente una población aislada, relicta de especies de otra época, el cuaternario, qué sé yo. Entonces, eh, pareciera ser también una oportunidad de entender la dinámica de los nunatak y la diversidad biológica en esta isla, en medio de un glaciar, en medio de una matriz de hielo, para saber los climas que había en el pasado, y saber también cómo interactúan en el presente. Eso. Muchas gracias, Fernando. Hay una pregunta también para Juan Carlos. Nos preguntan, si aumentaran los bosques, ¿se protegerían los glaciares? Si aumentaran los bosques, no entiendo mucho la pregunta. Debe ser un poco la relación que mencionó entre los Se está bosques. pensando en... Ya, en realidad hay un efecto más en el otro sentido, el sentido de el impacto que tienen las fluctuaciones de los glaciares sobre la posibilidad que tienen los bosques de expandirse o contraerse. El efecto que tienen los bosques sobre los glaciares es más discutible. Pues yo tiendo a pensar que puede ser menos importante. Pero como todo en ciencia, eso hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien. Para Paola, también una pregunta de José. Nos dice, mi pregunta, ¿qué importancia tiene conocer el pasado glaciar y climático de Patagonia y Antártica para comprender cambios climáticos futuros? Este también podría ser compartido, pero Paola va a esa pregunta para ti. Sí, es súper interesante eso. Lo que pasa es que mucho de lo que tratamos de investigar hacia el pasado también está muy basado en muchos proxies indirectos, pero muchos de ellos también son muy buenos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo así, durante la época de lo que yo hablaba de los últimos 2,6 millones de años, que es justamente ese periodo en que hablamos de las grandes glaciaciones que investigaba Juan Carlos, por ejemplo, o que en algún minuto yo también me interesé. Podemos ver que se hicieron, por ejemplo, perforaciones en Antártica y en Groenlandia, justamente los casquetes de hielo, y pudieron traer consigo un precioso testigo sobre cómo era la atmósfera en el pasado. Entonces, a partir de eso también tenemos una visión importante sobre cómo es el pasado y entender cómo varía el clima. Entonces, como yo les mostraba en la figura de la evolución de la temperatura media del planeta en la escala geológica, nosotros nos damos cuenta que varía y a veces no varía regularmente como uno esperaría. Hay momentos en la Tierra que son extremadamente cálidos y hay momentos como los que vivimos que son comparativamente fríos. Entonces,
necesitamos entender eso del pasado para comprender qué podría pasar en el futuro. Hay gente que se remite a estudiar, por ejemplo, cómo era el clima del Plioceno, otra época más antigua, porque era más cálida. Y quieren saber qué pasaría si la Tierra se convirtiera en el Plioceno, en el clima de ese entonces. Entonces nos da perspectiva, nos entrega una herramienta para poder comparar. Sin embargo, nunca está dicha la última palabra, hay mucho estudio que hacer, me imagino que hacer modelaciones de ese estilo también tiene altas incertezas, como todo estudio que no sabemos, nunca vamos a poder saber qué pasó realmente en el pasado. Perfecto. No sé si alguien también quisiera complementar, Juan Carlos tal vez quisiera comentar algo, Francisco, Fernando, también está abierto el micrófono. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Paola. Lo otro que hacemos también en ciencia, en paleociencias, es tratar de reconstruir lo más fielmente lo que pasó en el pasado, de manera de descubrir cuáles son los mecanismos que están detrás del funcionamiento de todo el sistema climático, por ejemplo. Si pudiéramos, son como piezas de un puzzle, que buscamos en el pasado, lo buscamos en el presente, con el trabajo que hace Francisca, por ejemplo, y lo buscamos en el futuro, con el trabajo que hacen los modeladores. Entonces, detrás de eso andamos, detrás por decirlo en términos del modus operandi del sistema climático. Si logramos saber cómo funciona, nos va a ser más fácil predecir cómo va a funcionar en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas, les cuento que hay muchas preguntas y vamos a tener que dejar algunas fuera, pero vamos a ver. Para Fernando, Sebastián pregunta, ¿cuál es la población estimada de huemules actualmente? Muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. En población, según la literatura actual de huemules, son 1.500 individuos. Es muy poquito. Nosotros teníamos la esperanza de revertir esta cifra buscando huemules en base a información histórica e información recolectada, entrevistando a pobladores fuera de áreas protegidas, haciendo censos de especies, pero lamentablemente pareciera ser que hay un poco más, pero no es tan lejana la cifra de 1.500 huemules, así que vamos a ser conservadores y la vamos a dejar ahí. No tenemos idea cuántos huemules hay, pero esto es lo que es el número que se está hoy día hablando. Así que como ven, 1.500 es poquísimo. Entonces, es una muy buena pregunta para entender realmente cuando hablamos que el huemul está amenazado o está en peligro de extinción. Bueno, esa es la realidad. Gracias. Gracias. Una pregunta para Paola. Sofía nos pregunta, ¿cómo fue vivir en Alaska? Ya, fue hermoso. Yo creo que entro en conflicto. Yo no conozco campos de hielo de la forma en que ahora yo conozco campo de hielo de Juneau en Alaska. Así que tengo mucha esa tentación cuando escucho a Fernando hablar sobre su travesía de campos de hielo y todo lo que hizo. Me dan muchas ganas de generar esa misma camaradería y generar esos mismos lazos. En Alaska, la verdad, yo participé en un programa expedicionario que lleva ya más de 72 años funcionando, que es Juneau Icefield Research Program. Y fue iniciado en los años 40 y generalmente durante muchas décadas habían puros hombres en los cursos, porque era una actividad muy dominada por hombres, precisamente, pero ya en los años 70 dejaron entrar a las primeras mujeres y de ahí en adelante explotó. O sea, yo cuando fui el año 2019, porque este año se suspendió por la pandemia, éramos 31, 32 estudiantes, 7 eran hombres. Éramos una cantidad muy grande de mujeres y todas muy, muy interesadas. ¿Y qué hace este programa? En Alaska, bueno, tienes que vivir en refugio, en Nunataks, como comentaba Fernando,
y nos dedicamos a cruzar un campo de hielo que son 120 kilómetros de travesía durante 2 meses, con esquís, crampones, y aprendemos mucho de glaciología, de clima, de ecología también, de aprender a cómo llevar la logística a un campamento, todas esas cosas. Así que si alguien quiere vivir eso, yo de verdad se lo recomiendo a mil, a mil. Qué linda experiencia. Para Francisca, Gonzalo nos pregunta, ¿el ambiente periglacial podría ser definido como la presencia de permafrost con geoformas criosféricas indicativas de este, tales como glaciares de roca, laderas de criofluxión, etc., no necesariamente los alrededores de glaciares? Sí, yo creo que aproveché en algún momento en que no reaccioné, estaba respondiendo por ahí esa pregunta de Gonzalo. Claro, yo le planteaba a Gonzalo que, primero que nada, es importante ver por qué se está incluyendo el permafrost en esta ley de glaciares, porque no necesariamente el permafrost va a contener hielo, y no necesariamente va a tener un rol hídrico importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de protegerlo? Si es que se tratando, en el fondo, si estamos acotando a lo que, porque lo que busca la ley es, en el fondo, proteger a los glaciares como recursos estratégicos de agua, ¿cierto? Entonces, el permafrost, efectivamente, como yo les decía, no necesariamente tiene hielo. Entonces, yo creo que, a ver, ¿cómo fue la respuesta que le di? Pero creo que por ahí, no sé si quiere seguir replicando a eso, Gonzalo, respecto a lo que me había preguntado. Porque él planteaba la idea de que el permafrost se considerara como el área periglacial, y creo que ahí hay como dos temas conceptuales que son distintos, digamos, que no necesariamente son equivalentes. Sí. No sé si alguien más también quiere participar de la respuesta. ¿Alguien de los expositores, expositoras? Acá hay una pregunta. No, sí, puede seguir. Perdón. ¿Cómo se llama? A ver, vamos entonces a otra pregunta. Paula nos comenta, respecto a la pregunta que nos dejó Fernando al final de su presentación, pienso que va a depender del tipo de turismo que se practique. Tenemos la tendencia de pensar en turismo como el de Torres de Paine, pero no siempre tiene que ser así. Puede desarrollarse de una forma que no genere impacto y es una actividad lucrativa, que puede ser importante para comunidades locales. Muchas gracias, Paula. Replico, ese fue un comentario que yo estoy relativamente de acuerdo con ella también. Quizás radica el tema fundamental en la comprensión del rol de las áreas protegidas, en este caso los parques nacionales. ¿Cuál es su rol? ¿El rol es el turismo? No, el rol es la conservación de la naturaleza, tanto la diversidad biológica como la diversidad cultural, según la área protegida. Entonces, aquí hay una concepción más bien filosófica de entender cuál es el rol de las áreas protegidas. Y si bien los organismos que están a cargo, como CONAF, ¿cierto? Medio Ambiente, tienen la película bastante clara, hay otras agencias gubernamentales, Cernatur, el Ministerio de Economía, que está bien, es su trabajo. Sin embargo, en querer sacarle provecho económico a espacios tan sensibles de los cuales sabemos tan poco, puede ser un juego peligroso del cual no hay vuelta atrás. Una vez que se destruye un lugar sensible como este, dada la tasa de regeneración que tiene, es muy probable que lo perdamos para siempre. Entonces, de acuerdo, quizás el debate, la pregunta va hacia cómo avanzamos hacia formas amigables. Ojalá que sea el turismo científico, ya que estamos en el Festival de la Ciencia, uno de los caminos a seguir. Sin embargo, me gustaría dejar aquí la cuestión de que las áreas protegidas tienen un rol fundamental, que no es la recreación de los seres humanos o la generación de riqueza, es la protección de ecosistemas únicos, frágiles y reemplazables. Eso. Súper, sí. Y siguiendo en el tema de turismo, ahora dejo abierto el micrófono. En YouTube, Conciencia nos pregunta,
Una de las más conocidas guías de turismo, Lonely Planet, Chile fue elegida como mejor destino para conocer. Chile fue elegido como mejor destino para conocer. Menciona el Parque Nacional Bernardo Higgins como la gran aventura turística. ¿Qué opinan? Que voy a seguir hablando. Sin Sí, duda, pues. Fernando, si quieres continuar, sí. Este país tan diverso es una maravilla. Que hay un tesoro más bien, está bien guardado nomás. Pero de acuerdo, y probablemente vamos a seguir teniendo primeros lugares, porque aparte de ser muy lindo, es muy poco desarrollado el turismo, entonces tiene varios años más. Ahora, seamos responsables, ojalá que sea algo que nos permita crecer y no destruir más que construir. Eso. Súper. Súper. Bueno, también tenemos algunos comentarios por el Facebook. Marisol Chávez nos saluda, buenas tardes. Hilario Loncón, hola, buenas tardes a todas. Nos escriben desde Santiago, desde también Maule, está viviendo aquí. También teníamos a alguien de México. Y Franco nos dice que está en quinto nivel pedagogía. Yo lo estoy viendo desde La Serena. Además, soy técnico agropecuario y estudiante de pedagogía en biología y ciencias naturales. Soledad Canumán dice, felicitaciones a los expositores, presentadores y organizadores de este conversatorio y de la actividad en general que se está llevando a cabo. Excelente tarde, me entretuve mucho aprendiendo cosas y experiencias nuevas de cada uno. Así que con eso hay muchísimas preguntas, yo les comento, pero por la hora yo creo que podemos ir también cerrando este encuentro. Agradecemos nuevamente la valiosa participación de Francisca, Fernando, Paola y Juan Carlos, y de todas y todos quienes nos han acompañado por Zoom y por nuestras redes sociales. Considerando que no pudimos contestar todas las preguntas y que hay muchas personas interesadas en conocer más sobre estos temas, les quería preguntar si quisieran contarles a las personas que nos están viendo cómo pueden conocer más de sus proyectos o también contactarse con ustedes. Así que si quieren dejar un contacto, podríamos comenzar por Francisca. Sí, yo encantada de contestar preguntas de aquí en adelante. Creo que en la primera página de mi presentación, no sé si tú la tienes, Celeste, ahí dejé redes sociales y, a ver, bueno, voy a dejar mi correo, si les parece, lo puedo dejar acá en el chat y me pueden escribir, por supuesto. Nosotros lo podemos replicar también en redes sociales, así ya pueden tener el contacto de Francisca. Muchas gracias, Francisca. Fernando, no sé si hay algún contacto, alguna página web que quisieras presentar. Sí, bueno, la página internacional de Round River es roundriver.org, la organización. Luego está el Round River en Instagram, está Round River Patagonia en Instagram también, que es el programa local. Luego tenemos Conservación Andina en Instagram, que es otra de las organizaciones para la que trabajo. Y eso, y el mío personal es fernandoiglesias@musica.cl, feliz de seguir el debate, se hace corto siempre. Y quería aprovechar, ya que estamos despidiéndonos, de agradecerles a ustedes, a todo el equipo de Para Explorar y Ceni Magallanes, el gran trabajo que se han mandado. Así que muchísimas gracias por generar todo esto y esperamos que se repita. Eso. Muchas gracias, Fernando. Sí, estamos también replicando el contacto de Fernando para que lo puedan anotar. Paola, no sé si hay algún contacto que quisieras dejar para las personas. Sí, yo puedo escribirlo acá, pero yo tengo red social en Instagram, soy Glaciares Marcianos, pero escrito en inglés. Así, y en Twitter también. ¿Qué más tengo? También correo, puedo compartir 2 correos también y los escribo acá y no sé, los pueden replicar en otras redes sociales. Yo estoy súper abierta a cualquier pregunta, discusión, conversación, al igual que Francisca. Genial, muchísimas gracias. Y profesor Juan Carlos, ¿quisiera dejar algún contacto para que puedan comunicarse con usted? Sí, acabo de escribir en el chat
la dirección de la página de la Universidad de Magallanes y nuestro centro Gaia Antártica, para que puedan conocer el trabajo que estamos haciendo ahí, no solo yo, sino que todo un grupo muy interesante de colegas. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy, y también agradecemos inmensamente el trabajo colaborativo de los equipos PARAEXPLORA Aysén y PARAEXPLORA Magallanes y la Antártica Chilena para la organización de este evento. Y en especial agradecemos a Valeria Álvarez, psicopedagoga, intérprete de lenguas de señas y parte del equipo PARAEXPLORA Magallanes y la Antártica, quien estuvo con nosotros durante toda la jornada en busca de alcanzar una mayor cantidad de personas y lograr que la ciencia sea cada vez más inclusiva. Muchas gracias, Valeria, también. Antes de dar cierre a esta jornada, les cuento que durante estos 5 días estaremos con muchísimas actividades abiertas y gratuitas a la comunidad para continuar en este gran Festival de las Ciencias 2020. Les dejamos invitados a conocer las diferentes actividades de cada programa en las páginas web y redes sociales de PARAEXPLORA Aysén y PARAEXPLORA Magallanes y la Antártica Chilena. También estamos compartiendo por el chat el link al programa de las actividades de FESI 2020 y el formulario de inscripción. Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho y los invitamos a ser parte de las actividades FESI de esta semana y les esperamos también para una próxima versión FESI 2021. Muchas gracias.